Lo arrastraron fuera del carro como si fuera equipaje demasiado pesado para llevar más lejos. El niño no gritó. No había hecho ningún sonido en semanas. Ni cuando le dieron palmadas en sus manos temblorosas. Ni cuando le rasgaron su manta durante las frías noches. Ni siquiera cuando susurraron sobre dejarlo atrás. Se sentó solo al borde del arroyo, las piernas pequeñas dobladas, los brazos envueltos con fuerza alrededor de sus rodillas. El agua fluía a su lado, clara e indiferente, igual que siempre había sido el mundo. Tenía quizás 9 o 10 años. Nadie le había preguntado cómo estaba desde que el fuego se llevó su hogar. Su garganta se movió cuando intentó hablar, pero no salió sonido, solo aire y recuerdos. Las voces de su hermana, que solía trenzarle el cabello, resonaban débilmente en su mente. Los hombres murmuraban algo sobre lobos y mala suerte antes de desaparecer entre los árboles, como cobardes con uniforme. No lloró. Simplemente observó cómo la corriente del arroyo arrastraba hojas y ramitas, indiferente como siempre. Fue entonces cuando ella llegó. No oyó sus pasos, pero cuando levantó la vista, ella ya estaba arrodillada frente a él. Trenzas marrones caían sobre sus hombros, la falda de cuero cubierta de polvo de viaje, y los ojos como el anochecer antes de la tormenta, firmes, tranquilos, Lakota. La miró como alguien que ya sabía. No preguntó qué había pasado. No preguntó dónde estaban su gente. En cambio, su mirada se suavizó al ver la piel cruda de su muñeca, las costras en su labio, la historia silenciosa del dolor. Lentamente, ella sacó de su bolsa una manta de piel doblada. Con manos suaves, la abrió y la envolvió alrededor de él. Él no se movió ni apartó la mirada, pero no se sobresaltó. Ella susurró algo en Lakota, palabras que él no entendió, pero el tono era un bálsamo, ofrecido, no exigido. Luego, extendió su mano, no tirando, solo esperando. No eres nada, dijo suavemente. No eres lo que dijeron que eras. Al principio, él no tomó su mano, pero lentamente se puso de pie por su cuenta y la siguió mientras ella se daba vuelta. Porque nadie había hablado por él en mucho tiempo, y algo en su voz le decía que ella nunca dejaría de hacerlo. Su cabaña no estaba lejos, pero cada paso que daban se sentía como un viaje a millas de distancia del lugar que lo había abandonado. Dentro del refugio, el humo ascendía abajo desde un pequeño fogón. El aire estaba cálido con salvia y cedro. Un tazón de madera tallado descansaba junto a una cama de pieles, y en la esquina colgaba una manta, no la que se usa para invitados. Estaba desgastada pero limpia, decorada con trabajos de plumas azules hechas para alguien especial. El niño dudó en la entrada. Sin decir palabra, ella bajó la manta. Esto era para mi hijo, dijo en voz baja, sin mirarlo. Él murió antes de poder hablar. Su voz no temblaba, ya había llorado todo lo que necesitaba. Colocó la manta sobre las pieles y le hizo una señal para que se sentara. Él obedeció, todavía silencioso, todavía sin mirarla a los ojos. Ella trajo agua en una copa de cuerno y colocó un trozo de raíz asada al lado. Él la alcanzó lentamente, no como una criatura hambrienta, sino como alguien que había olvidado lo que significaba que le ofrecieran algo sin pedir nada a cambio. Comió en bocados pequeños mientras ella lo observaba en silencio. Nadie te pedirá que hables aquí, dijo suavemente. Pero si un día lo haces, yo estaré escuchando. Ella se sentó frente a él, con las piernas dobladas debajo de ella, las manos descansando suavemente en su regazo. Su silencio no era presión, era comprensión. Afuera, el viento tiraba suavemente de las paredes de piel. Dentro, el fuego estalló una vez, y el niño se sobresaltó. Ella no se movió, solo asintió. Toma tiempo dejar de temer el ruido. Miró hacia arriba, solo por un momento, y su boca se abrió ligeramente, como si quisiera decir algo, pero el sonido nunca salió. Estaba bien. Compartieron una ligera pero real sonrisa. No necesitas llamarme nada. No aún, dijo ella. Se levantó, se volvió hacia la pared y cuidadosamente volvió a colgar la manta. Pero yo te llamaré mío hasta que tú mismo lo creas. Esa noche, el niño durmió envuelto en la manta que había esperado por una voz, una que aún no había llegado, pero que finalmente lo hizo. Esa noche, bajo la luz titilante del fuego, algo cambió en el niño. No fue llanto, no exactamente, pero un sonido ahogado, bajo y agudo, como si la respiración se hubiera atrapado en la garganta cerrada. La mujer, vean, no se movió. Dejó que el silencio lo arrullara, sabiendo que algo de dolor necesitaba espacio, no testigos. La mañana llegó con rituales silenciosos. El niño no la miró a los ojos,
pero ayudó a barrer las cenizas al fogón y dobló su parte de las pieles sin que se lo pidiera. Sus movimientos eran rígidos, como un cuerpo que recuerda cosas que la mente ha intentado olvidar. Mientras ella trituraba raíces en polvo, él se sentó cerca de la entrada, observando cómo se balanceaban los árboles. Luego, casi dudoso, levantó un palo, no para golpear ni cavar, sino para dibujar. Líneas, círculos, la figura de una mujer, una casa sin techo, fuego, una niña, una más pequeña sujetando su mano. Sus dedos se detuvieron sobre la tierra cuando se dio cuenta de lo que había dibujado. Ella no dijo nada, simplemente se sentó junto a él y estudió las formas. «Ella era tu hermana», susurró. No era una pregunta. Él no asintió, pero tampoco borró los dibujos. Pasaron los días con enseñanzas silenciosas. Ella le mostró cómo triturar hierbas para ungüentos, cómo preparar caldo. Le entregaba hojas antes de que ella se lo pidiera. Había conocimiento en él, no ruidoso, pero profundo. Una mañana, mientras recogía corteza, ella se cortó la palma. Antes de que pudiera reaccionar, el niño estaba allí, tomando su muñeca y envolviéndola con una tira de tela de su bolsa. Sus manos temblaban, pero su rostro se mantenía firme. «¿Has hecho esto antes?», dijo suavemente. Él no se sobresaltó, solo ató el nudo. «¿Cuidaste a alguien?», añadió ella. Un destello cruzó su rostro, demasiado rápido para atraparlo, pero estuvo allí. Más tarde, se arrodilló y tocó suavemente su pecho. «Hay un nombre que damos a los niños que llevan más de lo que sus años les permiten. No es por lo que han perdido, sino por cómo lo llevan». Él miró hacia arriba, incierto. «Tate Wicasa. Niño del viento. Porque te mueves por este mundo como el aliento antes de la tormenta, silencioso, pero lleno de cambio». No sonrió. Pero no apartó la mirada. Ella asintió. «No tienes que quedártelo, pero yo te llamaré así hasta el día en que estés listo para decirme tu verdadero nombre». Esa tarde, mientras ella removía el fuego, él volvió a tomar el palo y talló una sola palabra torcida en la tierra. Su mano flotó sobre ella, luego miró hacia ella, no temeroso, no pidiendo permiso, susurrando, «Gracias». Esta vez, no la borró. El sonido llegó antes que el polvo, golpes bajos y constantes resonando en las colinas como un segundo latido en la tierra. Ben se detuvo en medio de la molienda, sus manos todavía sobre la piedra. Ben, sentado cerca, levantó la cabeza, los ojos alerta pero sin miedo. «No los están cazando», dijo suavemente. «Están regresando». Un grupo de cazadores regresaba de un consejo vecino. Ancianos, exploradores, guerreros, todos pintados y tranquilos, escaneando el asentamiento mientras se acercaban. Un jinete, con el cabello gris marcado por una pluma larga que caía detrás de su hombro, desmontó y se acercó a Bean con pasos deliberados. «¿Vives lejos de los demás?», dijo en la cota. «Por elección», respondió ella con calma. Sus ojos se desplazaron hacia Ben. «Él no es nuestro», dijo ella. «No por sangre, pero sí por vínculo». La ceja del anciano se levantó. «¿No puede hablar?». «Escucha», respondió Bean. «Él sana». El anciano miró nuevamente a Ben, permaneciendo allí. «¿Lo tomaste?». «No», dijo ella. «Él se quedó cuando pudo haber huido». El hombre asintió lentamente, luego se arrodilló frente a Ben, poniendo su rostro al nivel del niño. «Cuando un niño es dejado atrás», dijo suavemente, «no se vuelve menor. Se vuelve más, si sobrevive». Ben no parpadeó. No apartó la mirada. El anciano se levantó y se volvió hacia Bean. «Déjalo caminar con nosotros mañana. Déjalo ser visto». Ella vaciló. «Si preguntan a quién pertenece». El anciano la miró con algo cercano a la calidez. «Di lo que ya sabes». Mientras los guerreros llegaban al campamento, Ben permaneció a su lado, tan callado como siempre. Pero algo en sus hombros había cambiado. Como si el sonido de los tambores hubiera resonado en él, no ruido, no advertencia, sino un llamado. Uno que comenzó a llegar adentro y decía, «No solo estás sobreviviendo. Estás convirtiéndote». Esa noche, el círculo de fuego fue más grande de lo que Ben había visto jamás. Troncos dispuestos con cuidado. Ancianos en el lado norte. Guerreros jóvenes sentados al este. Niños arremolinados cerca de sus madres en el borde de la luz. Bean estaba cerca del centro, las piernas dobladas, la postura firme pero fuerte. No hizo señal para que Ben se uniera. No lo necesitaba. Él dio un paso hacia la luz por su cuenta. Por un momento, todos los rostros se volvieron hacia él. Ojos curiosos,
no crueles. Nadie habló. Nadie susurró. Él no se sobresaltó. Simplemente se sentó junto a Bean. Sus rodillas cerca. Luego el anciano que le había hablado antes levantó su mano y comenzó a contar historias, relatos de cacerías pasadas, lobos que caminaban junto a los hombres, niños que engañaron a los espíritus escuchando en lugar de gritar. Con cada relato, los hombros de Ben se aflojaron, no porque las palabras fueran suaves, sino porque hacían espacio para él. Cuando un guerrero bromeó diciendo que el fuego estaba más caliente esta temporada porque alguien trajo relámpagos en sus huesos, una onda de risa recorrió el círculo. Pero no fue dirigida a Ben, fue alrededor de él, incluyéndolo. Luego vino un momento que nadie esperaba. Una niña, tal vez de 13 años, se arrastró hacia adelante desde el regazo de su madre y puso una pequeña concha de cuentas a los pies de Ben. Por tu coraje, dijo. Ben miró la concha, luego a ella. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió sonido. Ella sonrió. No tienes que decir nada. Solo quería decirte que me alegra que estés aquí. Ben recogió la concha como si fuera de vidrio, la sostuvo en su palma y asintió. No una vez, sino dos. Alrededor del fuego, algo cambió. El círculo se amplió. No en tamaño, sino en espíritu. Cuando las historias terminaron y la gente comenzó a dispersarse hacia sus cabañas, Ben se levantó y le entregó la concha a Bean. Manténla, susurró. Fue dada para ti. Sus dedos la sujetaron con fuerza, y por primera vez, salió a la noche no como alguien que sigue, sino como alguien visto. Ningún nombre fue pronunciado. Ningún gran reclamo hecho. Pero el círculo de fuego no lo echó a reír, hicieron espacio. Y para un niño que una vez fue dejado en un arroyo, eso fue la bienvenida más ruidosa de todas. Bean se levantó con la primera luz, esperando encontrar a Ben acurrucado debajo del borde de su cabaña, envuelto en la manta que una vez fue de su hijo. Pero las pieles estaban frías. El fuego intacto. La concha descansaba sobre ellas, puesta con suavidad, no caída. Su estómago se apretó. Revisó el borde del agua. Vacío. La colina. Quieto. No había señales de lucha, ni rastro, solo ausencia. No gritó. Esa no era su manera. En su lugar, se agachó y puso su mano sobre la tierra. El suelo aún estaba cálido de pequeños pies. Siguió. Las huellas eran ligeras, casi vacilantes, pero conducían al matorral cerca del arroyo, el mismo lugar donde lo había visto por primera vez. Allí, agachado detrás de un tronco caído, estaba Ben. Las rodillas apretadas, las manos firmemente sujetadas a su pecho, levantándose demasiado rápido. Cuando ella lo vio, no se movió, solo lo miró, como si lo hubieran pillado robando algo sagrado. Bean se arrodilló junto a él, pero no lo tocó. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó suavemente. Él no respondió. Por supuesto que no. Pero sus ojos se desviaron hacia el arroyo, luego hacia ella. Pensaste que tal vez regresarían, dijo. Lo pensé, dijo él en silencio. Su mano se acercó a su costado donde un trozo de corteza estaba metido en su cinturón. Tallado en ella con el borde afilado de una piedra estaba una casa quemada, un carro, una figura de palo de pie sola, y un signo de interrogación. Bean respiró lentamente. Está permitido preguntarse si regresarán. Está permitido desearlo. Su voz tembló ligeramente, solo esta vez. Pero ya no estás donde te dejaron. Estás donde elegiste quedarte. Extendió su mano, no para guiarlo lejos, sino para sostenerlo. Él no la tomó de inmediato. En su lugar, sacó una segunda talla. Mostraba a ella, 2 trenzas, un vestido largo, de pie junto a él. Había tallado un sol sobre ellos. Ben colocó la segunda pieza de corteza sobre la primera, como reemplazando un capítulo. Luego se levantó. No corrió. No miró atrás. Mientras caminaban juntos hacia casa, Bean susurró, está permitido visitar los lugares donde fuiste roto, pero no vivir allí. El niño que no había hablado una palabra asintió con un silencio que se sintió más definitivo que cualquier despedida. Ahora, el campamento había aceptado el silencio de Ben, no como una herida, sino como una forma de ser. Era el niño que observaba todo, que recordaba las pequeñas cosas, que arreglaba el juguete roto de un niño antes de que alguien notara que faltaba. Sabían que estaba cambiando, aunque nunca lo dijera. Comenzó a trazar historias en la tierra para los niños más pequeños, a veces sonriendo cuando se reían, a veces quedándose mucho después de que corrían, como si temiera que la alegría desapareciera si no se le prestaba atención. Aún así, nadie lo llamaba por su nombre, ni siquiera Bean.
Hasta la mañana en que la mujer de la Loma del Norte vino con noticias. Su esposo se había enfermado durante la noche, y no tenía a nadie para montar por el curandero. Antes de que Bean pudiera ensillar su caballo, Ben ya estaba atando la cuerda. Sus ojos fijos. No pidió permiso. Simplemente señaló hacia el norte, mano presionada contra su pecho, luego al viento. Ella se detuvo, dudando. Está a una loma de distancia, Ben. Y sí. Pero él ya estaba montando. Por primera vez, ella lo llamó, no solo con su corazón, sino en voz alta. Tate Wicasa. El nombre que ella había pronunciado suavemente, el que él nunca había reclamado. Se detuvo, giró en la silla. Ella dio un paso adelante. Eso es lo que te llamé antes de saber tu voz. Significa niño del viento. Y creo que estaba destinado a cargarlo. Él no habló, pero tocó sus dedos sobre su pecho, luego hacia ella. Un asentimiento. Una promesa. Cuando Ben regresó horas después, el curandero detrás de él, su rostro estaba quemado por el sol y cubierto de sudor, pero orgulloso. Se bajó de su caballo sin ayuda. No hubo abrazos, ni una bienvenida grandiosa. Esa no era su manera. En cambio, Bean vertió agua en un tazón de madera tallada y lo presionó en sus manos con reverencia silenciosa. Tate Wicasa, dijo nuevamente, esta vez sin vacilación. No necesitaste nacer de mí para que ese nombre te quedara. Siempre fue tuyo. Esa noche, mientras se sentaban junto al fuego, Ben volvió a tomar la talla de corteza. Esta vez, debajo de las figuras de la mujer y el niño, talló una sola línea, un hilo tranquilo que los conectaba. Ninguna sangre, ninguna palabra. Solo la verdad de que pertenecían. Se lo entregó, y sin palabras, ella lo colocó sobre la puerta, donde una vez había estado la memoria de su hijo, y ahora donde su hijo vivía nuevamente. La primera nieve llegó temprano, delgada, crujiente, silenciosa, el tipo de frío que no avisa, solo llega. Bean envolvió otra capa alrededor de Ben esa mañana, molestando como lo haría una madre. Aunque él intentó despedirla, había crecido más fuerte, más alto, ya no aferrándose a sus pasos. Pero aún veía al niño acurrucado en el arroyo cada vez que lo miraba. Esa tarde, cuando regresó del agua, un ruido repentino retumbó a través de la loma, no un grito, un gemido. Dos jinetes galoparon al alcance de la vista. Exploradores, uno con sangre en la manga, respirando entrecortadamente. Puma uno jadeó. Niño atrapado. El corazón de Bean se desplomó. Sin esperar, Ben dio media vuelta y corrió hacia los árboles. Ben, espera, gritó. Pero él no se detuvo. Sabía el rastro mejor que la mayoría de los hombres ahora. Sus piernas se movían como si corriera hacia algo más que el peligro, como si estuviera persiguiendo algo que no podía dejar escapar. Cuando Bean y los demás llegaron, él ya estaba en el hueco donde el puma había acorralado al niño contra una pared de rocas. Los gruñidos bajos vibraban en el aire. Ben se paró entre ellos, palo en mano, las piernas temblando. Ben, susurró Bean. El puma gruñó, pero Ben no se movió. En su lugar, alcanzó detrás de él sin girarse, empujó al niño suavemente hacia Bean. El niño corrió. Ben permaneció. Entonces, hizo un sonido, no una palabra, ni siquiera una nota completa, pero un grito agudo, bajo. El tipo de sonido que solo se hace cuando algo dentro se quiebra. El puma se sobresaltó, no por la fuerza, sino por el dolor y la confusión en el grito. Se detuvo lo suficiente para que Ben diera un paso atrás, justo lo necesario para que Bean avanzara y levantara los brazos en el aire. El puma lo miró, luego, con un gruñido bajo, giró y desapareció entre los matorrales. El silencio regresó. Ben permaneció, el pecho subiendo, los ojos nunca apartándose del lugar donde el puma había estado. Bean se acercó lentamente. «¿Llamaste?», dijo suavemente. Él se giró, el labio temblando, los ojos abiertos, no con miedo, sino con algo más viejo, algo como liberación. Ella no dijo nada más, solo lo abrazó. Y en ese silencio, se dio cuenta, la voz no tenía que ser perfecta. No tenía que decir mucho. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para regresar. Las estaciones pasaron. El nombre de Tate Wicasa ya no necesitaba explicación. La gente dejó de preguntar de dónde venía o quiénes eran su gente. Solo hablaban de lo que había hecho, cómo había escrito para el curandero, cómo se había plantado frente a un puma, cómo escuchaba cuando la mayoría olvidaba. Bean nunca lo reclamó en ceremonia. Nunca lo necesitó. Pero construyó otra esterilla de dormir junto a la suya.
Comenzó a tejer 2 pares de mocasines. Recolectó el doble de hierbas. Revolvió suficiente estofado para un niño que nunca dejó de crecer. Una mañana, mientras organizaba los bultos de medicina, encontró una pequeña talla de madera escondida entre sus cuentas. 2 figuras de nuevo, igual que antes, pero ahora dentro de un círculo, talladas cuidadosamente con manos amorosas. En la parte inferior, una sola palabra lakota, Teos Pai, familia. No lloró. Nunca desperdiciaban agua de esa manera. Pero su mano permaneció sobre la talla más tiempo del necesario. Esa noche, el consejo convocó a un fuego de nombramiento, una noche donde se honraba a los familiares elegidos, ya fueran nacidos, casados o encontrados. Bean se quedó quieta al borde del círculo, Ben a su lado. Cuando el anciano la invitó a hablar, ella dio un paso adelante, solo un paso. Yo nunca pedí al niño que se quedara, dijo. Nunca le pedí que hablara, pero escuchó. Ayudó. Arriesgó más que muchos hombres 2 veces su tamaño. Dio este lugar más de lo que tomó. Así que solo pido esto, déjenlo caminar entre nosotros, no como un huérfano, sino como un hijo. El círculo no cuestionó. Sin votación. Sin resistencia. Una mujer dio un paso adelante, colocando una banda tejida en la muñeca de Ben. Otra ató una pluma en su cabello. Y sin ceremonia ni vacilación, le ofrecieron un antiguo colgante, el que su madre le dio antes del exilio. Ben no preguntó qué significaba. No lo necesitaba. Se inclinó hacia adelante, presionó su frente suavemente contra la suya, y en ese solo momento, sin un sonido, dijo todo lo que ella había esperado escuchar durante años. Esa noche, cuando regresaron a su cabaña, la talla colgaba sobre la puerta, 2 figuras bajo un solo hijo. Ninguna sangre entre ellos, pero un vínculo tan espeso como las raíces, tan silencioso como el aliento. No se habían salvado mutuamente. Simplemente se habían elegido. Y eso fue suficiente.